Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 23 de El Real Heredero Uzumaki. Como se han dado cuenta en lo que va de la historia y más que eso en estos caps donde estoy tratando un poco de las cosas que Naruto va a ser capaz de hacer para cuando salga de la academia. A pesar de su progreso no es como que lo esté haciendo de la mejor forma posible y esto, porque en más de una ocasión ha dejado las cosas de lado a fin de ocuparse de otras. En caps pasados hablé de esto y en particular hice que Naruto tuviera esto más en mente, que no simplemente dejara las cosas de lado, pero es algo que está haciendo no solo por el hecho de no enfocarse solo en el Fuinjutsu, sino que en otras cosas también. Por supuesto, como se han dado cuenta son bastantes cosas en las cuales tiene que enfocarse y siendo una sola persona como lo es. Está claro que ocuparse de tantas cosas no es algo posible y que deje las cosas a un lado no está fuera de lugar. Como ya he comentado antes y como muy posiblemente han de darse cuenta dado a cómo va la historia no podrá tener un desempeño excelente en todas las cosas o al menos, no será increíblemente fuerte para cuando salga de la academia. La verdad, teniendo en cuenta lo que he comentado sobre el hecho de no hacer que sea demasiado fuerte para cuando salga de la academia, está bien. Es lo que busco después de todo y por lo mismo lo he llevado de esa forma. Es más, muy posiblemente se han preguntado por qué no lo hago aprender el jutsu de clones de sombras. Bueno, es por esto mismo. Estoy retrasando el momento en donde esto se da. Por supuesto, no solo lo estoy haciendo porque sí y nada más. No, solo lo ocupo con otras cosas y al desarrollar tal cosa el tiempo pasa. Aún así, estoy haciendo esto dado al hecho que con este jutsu las cosas se pueden salir de control con respecto a lo que deseo con respecto a su fuerza, habilidades en el Fuinjutsu. Claro, no podré retrasar esto para siempre, no tendría sentido después de todo y de esto mismo se podrán dar cuenta según avance la historia. Y por esto dentro de algunos pocos caps aprenderá un jutsu de clones. No será exactamente el mismo de la historia original y esto el jutsu de clones de sombras. No, tuve mis propias ideas con respecto a este clon. Pienso explicar un poco sobre este clon, pero la mejor explicación al mismo está en la otra historia que estoy subiendo. De nuevo, se explicará lo necesario sobre el clon, pero cómo fue creado, bajo cuáles ideas, propósito entre otras cosas estará en la otra historia que estoy subiendo y por lo mismo así explicaré sobre el clon. No será nada demasiado detallado o bien, no haré una historia sobre el jutsu y quién lo creo. Bueno, en realidad quien lo creo es quien le va a enseñar el jutsu a Naruto. En todo caso, con el jutsu Naruto podrá avanzar más rápido y de nuevo, esto me pone en una situación complicada a fin de mantenerlo dentro de un nivel adecuado para que no esté completamente roto por sus habilidades. Bueno, resolví esto de la misma forma en la cual lo he hecho hasta ahora y como se imaginarán, solo lo hice ocuparse con otras cosas que tendrá que aprender y mejorar en algún momento. Su control de chakra es una de esas cosas. Ya se darán cuenta de eso más adelante. Si les gusta el cap pueden dejarme saber en los comentarios, también pueden dejarme su comentario sobre el dibujo y si les gustó, pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 23. Cuerpo perfecto. Desde que había comenzado a entrenar se había dado cuenta de bastantes cosas interesantes. Bueno, decirlo de esa forma era algo equivocado y es que, dado a que le había comentado a su padre sobre esas voces que podía escuchar en su cabeza había llevado a que los mismos intentaran encontrar una forma de poder terminar con eso. No lo lograron, pero sí se habían esforzado mucho y a su vez le habían mostrado la preocupación que tenían por el problema que les comento. Sabía que fue lo correcto decirles y más a sabiendas que estaba cansado de esas voces, que esas voces no eran algo que podría seguir tolerando o al menos no era algo que deseaba continuar escuchando sin descanso alguno como lo estuvo haciendo por años. Al final, así se esforzaron no fue algo que lograron y por lo mismo oculto la verdad sobre eso. Aún así, en ese tiempo de tranquilidad que le había dado al mentirles había comenzado a aprender, a darse cuentas de las tantas cosas que tal vez no había disfrutado correctamente como le hubiera gustado y así continuó siendo por un tiempo más, hasta un año atrás exactamente. No lo molestaba tal cosa, había un porqué de las cosas y eso era algo que debería de entenderse. Por esto mismo cuando finalmente pudo de alguna forma comunicarse con estas voces pudo comprender las cosas.
Tuvo miedo al principio y más por cómo sus padres se habían mostrado con respecto a lo que le había estado pasando, de verdad. Sin embargo, dejó ese miedo atrás y aceptó lo que ese hombre de pelo blanco tenía para él y esto hacerlo el responsable de un clan, su heredero, líder del clan por lo que se le había dado a entender. Fue algo abrumador enterarse de tal cosa y como le dijo al hombre no sabía cómo se supone que iba a actuar, que iba a hacer. Por supuesto, ya se le había dicho que se le iba a enseñar todo lo necesario para que pueda ser un buen heredero y no podría negar tal cosa. Había pasado un año desde que había empezado a aprender todo cuanto se le tenía para poder aprender a fin de ser un heredero adecuado de su posición. En ese tiempo había aprendido bastantes cosas y las mismas le habían dado la oportunidad de volverse bastante fuerte, bastante hábil. No podría decir cuánto había mejorado con respecto a sus hermanos y esto por no saber qué exactamente le había mostrado su padre y la verdad. Era algo que había llegado a causarle un poco de curiosidad y más en ese momento donde había vuelto a entrenar con ellos en esas vacaciones que había tenido. Por supuesto, había tenido su encuentro con ellos y pudo darse cuenta que al menos en lo físico, en Taijutsu se había vuelto considerablemente mejor que ellos. Sí, así era cierto que no había hecho todo lo posible en ese momento, lo cierto era que gracias a sus entrenamientos había ganado buenas habilidades en ese apartado y estaba bastante orgulloso, de verdad. Antes dado a cómo sus hermanos se habían separado de él, de sus habilidades llegó a pensar que iba a tomarse bastante tiempo en alcanzarlos. Y sí, dado a que conocía su problema y de no tenerlo pensó que podría alcanzarlos. Sin embargo, había sido más rápido de lo cual llegó a pensar, de verdad. Bueno, no sabía qué tanto le había enseñado su padre a ambos. Sin embargo, al menos él por lo que había visto podría decir que su padre no los había estado empujando hasta el máximo. No, habían estado considerablemente relajados por lo que había llegado a darse cuenta. La verdad, no estaba mal, un ninja en sí no debería de tener enormes reservas de chakra y esto era algo que iba a pasar de empujarlos tanto. La verdad, era de su conocimiento que de tener mucho chakra podía tener la oportunidad de hacer bastantes cosas así como el hecho que de usar el chakra correctamente iba a ser alguien con capacidades sorprendentes. En su caso, no era algo muy diferente dado a las cosas por las cuales se había interesado así no era como que estaba tomando el aumento de su chakra como lo principal. No, no era de esa forma, solo se ocupaba de su entrenamiento y sus capacidades aumentaban en consecuencia. En todo caso, realizar tantos ejercicios físicos era algo que podría dar la oportunidad de tener grandes cantidades de chakra y otros tipos de cosas como en su caso. No obstante, eso no era algo por lo cual precisamente alguien se preocupaba. Pensaban que no era algo necesario o simplemente decidían no esforzarse tanto para tener más chakra, resistencia en dado caso. Por su parte, solo lo había hecho porque se había propuesto esforzarse tanto como fuera posible y mejorar en sus habilidades e incluso entonces no era como que había estado enfocándose solo en el crecimiento de su chakra. Por esto mismo al no tener buenas habilidades con los kunais, había practicado bastante hasta asegurarse de ser lo suficientemente bueno según cosas básicas que se deberían de tener en cuenta y esto, que no era lo mismo golpear un objetivo en movimiento que uno estático. De hecho, recientemente en las prácticas con sus hermanos había recordado algo más y más que eso, se había propuesto continuar su entrenamiento de taijutsu. Lo había detenido dado a otras cosas y esa otra cosa que había comenzado también la detuvo para enfrentar otra y de nuevo hizo lo mismo para poder encargarse de otra cosa. Sin duda, eran demasiadas cosas de las cuales ocuparse para una sola persona, al paso al que iba bien podría tardar algunos años en poder aprender todo. ¿Cuánto exactamente? No tenía la menor idea de tal cosa, pero iban a ser bastantes a sabiendas que prácticamente no tenía tiempo para encargarse de todas esas cosas y de graduarse, de salir a misiones iba a tener mucho menos tiempo. Por suerte, esa otra cosa que había estado aprendiendo había sido algo que no le había tomado mucho tiempo, como el hombre pelirrojo le había hecho saber. Era una habilidad que poseía y por tanto no era como que iba a tener que buscarla en lo más profundo de su ser para poder usarla casi sin la esperanza de que pueda estar ahí o manifestarla. No, esto era algo que solo tenía que aprender a usar y nada más. Por supuesto, todo podría mejorarse y esto era algo que iba a tener que hacer, pero por ahora no era algo que iba a hacer, tenía otras cosas de las cuales ocuparse. Por ello, así pasó un tiempo para hacerlo lo hizo y así pudo llegar a darse cuenta de bastantes cosas interesantes que no había llegado a imaginarse. Bueno,
a sabiendas que con esta habilidad podría sentir el chakra y mucho mejor de lo cual llego a imaginar cuando se le había hablado sobre esa habilidad que poseía. Pudo darse cuenta de mejor forma de eso de lo cual se le había hablado sobre el chakra. Por otro lado, antes de aprender a usar esa habilidad no llego a pensar que iba a comunicarse de tal forma con el chakra, aprender de él. Sin embargo, fue algo de lo cual se pudo dar cuenta con esa habilidad y era algo bastante sorprendente, de verdad. Como se le había dicho, el chakra podría dar a conocer muchas cosas sobre una persona y al poder usar esta habilidad fue algo que pudo experimentar por su cuenta al sentir el chakra de las personas. No era que lo había dudado, que pensó que las personas de las cuales había estado aprendiendo lo estaban engañando y de eso se dio cuenta desde antes de aceptar aprender de ellos. Por lo tanto, era de entender que era algo cierto. Sin embargo, tampoco era como que iba a creer ciegamente en las cosas que se le decía. Como decían por ahí, la mejor forma de comprender las cosas era cuando se pasaba por eso. Por otra parte, se le había hablado bastante bien el cómo esto se daba y más que todo, que para ser capaz de poder comunicarse de tal forma con el chakra era necesario tener un conocimiento por mucho más profundo de lo cual él u otra persona lo tenía en estos días. Él, que había detenido su entrenamiento sobre tal cosa hace un tiempo no simplemente podría saltarse las cosas y punto. Y sí, su habilidad daba la oportunidad a sentir el chakra de forma muy cercana, pero no era como que podría llegar a hacer lo que se le había dicho. No, eso estaba mucho más allá de lo que era capaz de hacer y eso no iba a cambiar por bastante tiempo. Bueno, no importaba mucho. No era como que tenía que volverse un experto en esas cosas en 1 año, 2 años. No, no era de esa forma y por tanto, tenía bastante tiempo para seguir aprendiendo. Es más, a sabiendas que incluso detuvo su aprendizaje de Fuinjutsu era claro que iba a tener que continuar aprendiendo y estaba bastante comprometido con tal cosa, de verdad. Y por ello, con esa habilidad dominada así tenía algunas preguntas y no precisamente al pelirrojo en su cabeza. No, era a su madre, necesitaba hablar con la mujer a fin de aclarar más sus pensamientos sobre las cosas que había llegado a darse cuenta. A pesar de que pensaba hacer eso, no pensó en hacerlo justo al darse cuenta de las cosas. No, eso iba a hacer que hayan muchas preguntas y realmente deseaba evitarse las más posibles a sabiendas de lo que antes pasó con él. Tal vez podría no preocuparse mucho por esto no solo por el hecho de no ser nada malo, sino que tampoco tenía que ver con ese chakra del QB y pensó aclarar tal cosa con su madre, con su padre y así ser mucho más suelto sobre las cosas, de verdad. Sin embargo, pensaba que era mejor así. Más tarde podría hablar sobre ese asunto, preguntarles las cosas que deseaba saber, pero por el momento solo deseaba continuar sus entrenamientos. Tenía muchas cosas de las cuales preocuparse como para ocupar su vida con el hecho que se le vuelva a ver raro o bien como si en algún momento iba a dejar de ser él. Por ello, solo se concentró en continuar sus entrenamientos lo mejor posible siguiendo las indicaciones que se le había dado para aprender a usar la espada, para saber mantenerse firme entre otras cosas necesarias para tener un buen manejo de esa arma. Era algo bastante complicado y más sabiendo que no simplemente tenía que hacer las cosas a la misma velocidad. No, un combate tenía diferentes velocidades y los mismos podrían sufrir notables cambios de velocidad. Por lo tanto, no podría realizar los pasos igual todo el tiempo. Tenía que hacerlo más y más rápido incluso si estaba en el nivel más bajo y el hecho de hacerlo más rápido si era cierto que iba aprendiendo tenía muchos fallos. A veces daba pasos muy largos y se salía del tronco, otras veces solo eran muy cortos, otros simplemente demasiado lejos del punto indicado e ideal. El punto perfecto para realizar sus movimientos o bien defenderse correctamente sin dejar ninguna apertura. A pesar de que estaba fracasando bastante no fue algo por lo cual perdió la calma, tenía eso prohibido según le dijo el hombre y es que con ello solo iba a hacerse mucho peor de lo cual ya lo era al manejar la espada. Por lo tanto, debería de mantenerse calmado, atento a los movimientos del enemigo. Sí, tal vez no era como que tenía un oponente en ese momento, pero sí estaba aprendiendo los pasos a realizar en el estilo de Kenjutsu que se le estaba enseñando. Si empezaba a perder la paciencia por sus fallos solo iba a tomarse mucho más tiempo en aprenderlo y eso no estaba dentro de sus planes. Ya con lo que se le había dicho antes era algo que conocía, pero era algo muy diferente estar afuera que dentro y por eso, al estar pasando por el entrenamiento las cosas se volvían bastante complicadas. Bueno, sabía que esto independientemente de que habían diferentes niveles como bien podía darse cuenta en esta oportunidad,
no dejaba de ser el primer nivel de cada una de ellas. Sí, el hombre fue bastante claro y como eran los diferentes escenarios así era algo muy cierto que no cambiaba demasiado con respecto a la forma aún así. Su dificultad iba a aumentar y eso era algo que esperaba que pasara en algún momento, de verdad. Bueno, había avanzado mucho en otras cosas y esto no era algo que iba a ser diferente. Por esto mismo luego de un tiempo logró realizar correctamente los movimientos que debía de aprender. No de forma muy rápida, pero sí lo suficientemente rápido para mantener un ritmo adecuado y si bien no perfecto, sí lo necesario para tener un avance bueno en lo que estaba aprendiendo. Y a partir de ese punto fue mejorando más y más, aunque de vez en cuando hacía los pasos mal y esto más por el hecho de intentar hacerlo más rápido, aún así, estaba claro que estaba mejorando y para cuando tenía casi medio mes desde que volvió a la academia y con ello el comienzo de sus clases podía decir que ese primer nivel estaba bastante bien hecho, dominado en dado caso y por ello se aumentó el nivel al primer escenario. En el lugar había aparecido una marioneta o al menos esto parecía ya que no se veía del todo así y es que era muy detallada. En todo caso, con lo que iba a ser su compañero de entrenamiento continuo el mismo y si ya antes como lo había estado haciendo solo que esta vez al tener que cuidarse de ser golpeado de su oponente se hizo más complicado poder seguirle el paso. Por suerte, el hecho de haber aprendido dónde debería de atacar según el lugar donde se detenía le dio muchas más oportunidades de verse bien en sus prácticas. Al menos por un tiempo y es que, así como el nivel había aumentado iba a tener que aprender otra cosa. Tal vez por el hecho de haber luchado antes no era algo tan difícil de entender o sorprendente. Sin embargo, una pelea no todo el tiempo iba hacia adelante y antes de que pudiera aparecer su compañero de entrenamiento solo fue a una sola dirección. Ahora, era diferente. Ahora tenía que ir adelante, hacia detrás, hacia los lados y todos los lugares posibles mientras se concentraba en hacer los movimientos correctamente y se defendía como podía de la marioneta. Sus nuevos entrenamientos y esto por el hecho de ahora tener un compañero de entrenamiento, habiendo sido algo que no realizó por tanto tiempo seguido a diferencia de antes. No por el hecho que decidió tomarse las cosas con más calma o algo así. No, no fue de esa forma. Solo que fue golpeado tantas veces que no fue algo gracioso y no pasó mucho tiempo entrenando. Al menos no de forma tan seguida dado a lo doloroso que esto podría ser, tal vez en su cuerpo físico los daños no iban a aparecer tan pronto, pero era algo a tener en cuenta y esto mismo hizo al no sobreesforzarse tanto en sus entrenamientos. Bueno, al menos no por el hecho de continuar por mucho tiempo entrenando, siendo golpeado por su compañero de entrenamiento. A pesar de eso, así como lo había hecho antes en otros entrenamientos que había estado realizando o bien por los cuales había pasado desde que había aceptado la propuesta del hombre de pelo blanco, los había llevado e iba a mejorar, estaba mejorando y era algo con lo cual con el paso del tiempo, los entrenamientos iba realizando mucho mejor. Aún tenía mucho por mejorar y por lo mismo sabía que su mejora no era algo por lo cual llegar a confiarse. No era tan estúpido como para hacer algo como esto y por esto, a diferencia de cómo había estado actuando al sentirse un tanto molesto por lo que estaba haciendo para supuestamente mejorar el trabajo en equipo y así al momento de ser un shinobi no pasar por momentos desagradables. Se había propuesto dejar eso de lado. Tenía razones para ello más allá del hecho de que no era un shinobi aún, el hecho de hacer cosas que no le tomaran mucho tiempo era algo que le daba la oportunidad de poder continuar entrenando sin muchos problemas. De hecho, esto mismo fue por lo cual se concentró en solo terminar las cosas que se le pedía que hiciera y así terminar rápido para atender a sus cosas. Claro, dado a ello se perdió un poco de la relación con sus compañeros y esto, por no conversar mucho con ellos. No era que no lo hacía, no era de esa forma, sí compartía con ellos, pero no era que pasado el tiempo de entrenamiento, de realizar esa misión con ellos decidía que era buena idea quedarse con ellos haciendo quién sabe qué cosa. Hablando en dado caso, no era algo que había pensado en hacer con las tantas cosas que debería de aprender y por ello, solo se concentraban en sus propias cosas y esto, como era de esperar lo hacía apartarse de ellos. Diablos, había llegado a ver a muchos de sus compañeros reunidos haciendo otras cosas en su tiempo libre. Bueno, decir que eran otras cosas era un tanto equivocado ya que lo que hacían era continuar su entrenamiento. Sí, al parecer el hecho de saber que iban a tener que encontrarse con él en unos meses o el siguiente mes los había hecho interesarse más por mejorar. Era algo bueno, ya se buscaba que puedan mejorar sus habilidades y esto la razón por qué se cambió cómo se formaban los shinobi en la academia.
Entonces, que él por lo fuerte que era de alguna forma los motivara un poco más sin duda alguna era bueno para ellos. Sea como sea, se había dado cuenta de esto puesto que, en varias ocasiones, su entrenamiento se habían extendido más de lo adecuado y ya que de cierta forma compartían campo de entrenamiento con otros equipos los había visto. No estaban tan cerca. No, y por eso mismo no se molestaban en prestarse mucha atención. Aún así, podían verse a lo lejos y por ello llegó a darse cuenta de eso. No sabía por cuánto tiempo se quedaban, pero tampoco era como que le había importado mucho a sabiendas que tenía sus propias cosas para hacer. Simplemente dejó a los chicos hacer sus cosas, era tanto así que muchas veces tomaba su propio camino y dejaba a sus compañeros en el lugar. En todo caso, esos chicos se quedaban entrenando y eso era algo bueno para ellos, algo que sin duda le daba la oportunidad de estar preparado para las prácticas de combates que realizaban casi todos los días. La verdad, a sabiendas que no había dejado de entrenar, el avance que podrían llegar a tener los otros chicos parecía no notarse demasiado y más si se veía de lejos al igual como lo hacía su instructor. No parecía que había un cambio tan notable en las habilidades de los chicos. Sin embargo, el pelirrojo sí podía darse cuenta de eso. No era por el hecho que los chicos le hacían las cosas más difíciles. No era de esa forma a sabiendas que continuaba alejándose de ellos. No obstante, siendo su deber conocer las habilidades de quienes en algún momento iban a ser sus compañeros de equipo a fin de poder trabajar correctamente con ellos, dado al hecho quién era que los enfrentaba, se había dado cuenta de ello. Sabía que lo que había estado haciendo era algo importante, que los shinobis que debían de cuidar la aldea sean tan débiles no era algo que podría llegar a considerar como algo bueno de ninguna forma posible. Era cierto que pensar en el pasado podría no ser lo mejor, pero dar un vistazo al pasado a través de la historia era una buena forma de recordar el por qué se debería de ser mejor, por qué era necesario esforzarse para ser más fuerte. Por lo tanto, a sabiendas que hace años atrás muchos de los shinobi eran incapaces de cuanto menos ser una distracción para el Kyuubi, era de pensar que las cosas estaban muy mal. Y sí, tal vez intentar comparar a la criatura incluso con shinobis como él era algo muy tonto a sabiendas que él mismo estaba muy lejos de poder ser tan fuerte para luchar y ganarle a la criatura. Sin embargo, eso no era lo que pensaba que debieron de lograr, era suficiente con el hecho que puedan contenerla y como él lo hizo, que puedan hacerlo evitaría muchas cosas si en algún momento llegaba a liberarse de nuevo. Sí, el mismo sujeto que hizo posible la liberación de la criatura así era cierto que no fue algo que hizo del todo, estaba por ahí haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, sabiendo que el sujeto estaba por ahí y ser ignorante no era algo bueno y por ello, era muy importante buscar que los shinobis sean más fuertes. Reconocía lo importante que era eso y por ello no puso ninguna queja al respecto. Y sí, para ese momento había estado entrenando a sus ahijados y desde entonces apenas si sabía cuán bien había progresado. Bueno, eso era un tanto exagerado a sabiendas que no pasaba días enteros haciendo que esos shinobis entrenaran. Sin embargo, tampoco era como que iba a decir que era igual que antes. En todo caso, si estuvo entrenando con ellos casi a tiempo completo no había olvidado las cosas que deberían de hacer y por lo mismo así estuvo haciendo eso sabía que iba a dejar de hacerlo para atender a sus cosas. De hecho, esto fue una de las cosas que dejó expuesta cuando su alumno le comentó sobre ese asunto. Él mismo no tuvo un problema con ello y la verdad no esperaba que la tuviera, el hombre era bastante listo y sabía lo importante que era que pueda hacer esto. Por lo mismo luego de más de un año desde que estuvo haciendo lo que se le había pedido, el Sanin hizo acto de presencia en la oficina de su discípulo para informarle que era tiempo de irse. Él mismo no tuvo problema con esto dado a que era algo de lo cual se le puso al tanto hace bastante tiempo, además tampoco era como que era el único que tenía que encargarse de lo cual le encargó al hombre, él como Hokage, su amigo quien de alguna forma había puesto la idea en su cabeza tenía que revisar cómo iba todo. Por otra parte, el tercero estaba involucrado en esto también así fuera en menor medida que el Sanin de pelo blanco. Por lo mismo, dejar ir al hombre no era un problema de ninguna forma. Con su sensei lejos, como debía de hacerlo se encargó de saber cómo estaban las cosas, cómo habían mejorado sus habilidades. No podía quejarse con su progreso, muchos de ellos antes eran mucho más débiles y la mayor parte de ellos tenía el rango de Chunin, ahora podrían considerarse como Jounin. Por ello, era una tontería quejarse de su avance. Por supuesto, no por eso iban a dejar de entrenar. No, eso sería muy tonto y por lo mismo continuaron entrenando,
paso a verlos, a revisar cómo iban cada cierto tiempo. Tal vez, por el hecho de que el tercero estaba llevando esa parte más atentamente dado a que su alumno no estaba, podría no preocuparse tanto por esto. Sin embargo, no era algo que simplemente podría dejar de hacer y menos sabiendo que el hombre llevaba una parte de la responsabilidad de que sean tan débiles. Sí, el hombre mayor en su mandato no había pensado en nada para hacer que más shinobis de la aldea fueran fuertes, que más shinobis puedan llegar a ocupar el puesto de Hokage en caso de ser algo necesario. Claro, hasta cierto punto era entendible que no se preocupara tanto por el hecho de que se hicieran tan fuerte. Esa desconfianza, los propios pensamientos de shinobis que podrían tomar un mal camino podría dar la oportunidad a que cosas desagradables pasaran. No obstante, no todos los shinobis pensaban en ir contra la aldea y bien pudo hacer algo para hacer que los shinobis de la aldea puedan ser más fuertes. Sin embargo, no fue algo que hizo. De nuevo, a sabiendas de las cosas que podrían darse tal vez se podría llegar a argumentar que era una forma de evitar problemas, pero estaba comprobado que no hacerlo era mucho peor. Además, si era por el hecho de que no fueran a ser un peligro, podría elegir muy sabiamente a esos a los cuales hacer fuerte para lidiar con situaciones complicadas. Entonces, a sabiendas de lo que pudo hacer el hombre para evitar muchas muertes en guerras, esa misma noche que el Kyuubi se liberó, era de entender que fuera a revisar todo. No por el hecho de estar haciendo esto descuido a sus hijos. No, no era de esa forma. Continuaba muy al pendiente de sus hijos y más a sabiendas que tenía mucho menos trabajo dado a que su amigo ahora tenía la mitad del mismo. Entonces, tenía bastante tiempo para prestarle atención a sus hijos. De hecho, por esto mismo hace un tiempo a fin de aprovechar más sus capacidades como Uzumakis, había no solo hecho sus entrenamientos más exigentes de los cuales lo habían sido, sino que con su conocimiento de Fuinjutsu se había encargado de crear un sello de peso. Eso había aumentado bastante sus capacidades físicas a pesar de que era algo con lo que no llevaba más de medio año desde que les había creado y puesto el sello a fin de que pueda ser más apto para la misma. Así era cierto que no tenía mucho conocimiento sobre la técnica, si se había quedado al hecho que esa técnica funcionaba aumentando las cualidades que se tenía. Ponía cierta presión sobre el cuerpo y a fin de hacer que esto no fuera problema. Pensó en esto luego de un tiempo desde que el chico desarrollara la técnica a pesar de la falta de conocimiento que tenía sobre la misma. Sí, habían tenido que comenzar prácticamente desde cero a trabajar en esa técnica y si bien no era algo malo, lo cierto era que tuvieron bastante en lo cual trabajar. Por suerte, su hijo era bastante listo y también él lo era. Por lo mismo sabiendo que para usarla dado a la presión que ésta realizaba sobre el cuerpo había pensado en algo como eso para su hijo. Claro, sabiendo la carga que ambos compartían no pensó en dejar a su hija desprotegida y esto por no tener una técnica poderosa que le diera más oportunidades de lidiar con ese desgraciado sujeto en caso de encontrárselo alguna vez. No, no había sido de esa forma. Pero el hecho que la chica no haya tenido el mismo elemento había sido algo que hizo que pensar en algo más para poder hacer que la chica fuera fuerte. Bueno, esto por el hecho de trabajar en alguna técnica que pueda elevar sus cualidades en medio de alguna pelea. Estuvo un tiempo pensando en cómo hacer esto, pero no por ello dejó de verificar el avance de sus hijos y en especial uno de ellos dado a lo cual estaba aprendiendo. No se había descuidado con ellos y por eso se había dado cuenta de lo rápido que había progresado en mejorar tal cosa. En todo caso, pensó en algo para su hija y trabajó con la chica para que pueda hacer esto. Por lo que conocía podría ser algo complicado de hacer, pero a sabiendas de cómo se formaba tal cosa y lo lista que era su hija tal vez no sería algo demasiado complicado. Tal vez la chica podría hacer uso de esto así no fuera una versión tan fuerte. Había trabajado en eso con su niña y así mismo. Teniendo en cuenta que sus otros hijos adoptivos por el interés de su esposa en ellos dado a los experimentos que había hecho ese hombre en él tenían un elemento bastante interesante y poderoso, tenía que trabajar en eso con ellos a fin de que puedan crecer en poder y habilidad al igual que lo estaba haciendo con sus propios hijos. En sus entrenamientos los había visto hacer uso de esto a un nivel bastante básico y bien podría quedarse con eso y que los chicos a partir de ese punto pudieran mejorar por su cuenta y así mismo siendo un genio podría ayudarlos bastante, pero como decían por ahí no había mejor persona para enseñar algo que alguien que lo haya hecho. Entonces, sabiendo que él no tenía tal habilidad simplemente pensó en alguien más para trabajar en eso con ellos. La verdad, ya había hecho que ese chico que había sido uno de los primeros sujetos de prueba del Sanin pálido, se encargará de hacerlo trabajar con otros chicos desde hace tiempo.
Sin embargo, era algo que tenía que hacerse. Los niños tenían que controlar ese poder y ese joven podía enseñarle mejor cómo usar esa habilidad tanto como se le fuera posible, luego él podría continuar. Claro, no tenía esa habilidad, pero en el pergamino prohibido habían diferentes técnicas que el primero usó con esa misma habilidad. Por supuesto, no estaba pensando que iban a usar ese poder al mismo nivel que el primero Kage, no estaba loco, pero con el hecho que puedan hacer un buen uso de esto iba a ser suficiente y desde ese punto, podría continuar. Por lo tanto, luego de que el hombre le enseñara todo cuanto se le pueda hacer posible, él podría continuar el entrenamiento de los chicos. Por esto mismo, hizo que los niños fueran al mismo lugar donde estaban los demás. No tenía por qué preocuparse por el hecho de no estar bajo su vista. No, ellos estaban por mucho más seguros que sus hijos que tenían el QB dentro. Por lo tanto, interesarse demasiado por el hecho que podrían correr algún peligro era algo tonto y más sabiendo que el único hombre quien hacía lo que deseaba pensando que no iba a tener ninguna consecuencia había sido controlado. Entonces, no habían muchas cosas por la cual preocuparse. Además, los chicos iban a casa cada día. Era como si fueran a la academia y esto no estaba lejos de las cosas ya que así era, había preparado ese lugar para tal cosa y no podría esperar que fuera algo diferente, de verdad. En todo caso, al tener los chicos en ese lugar por tanto tiempo se había quedado solo con sus dos hijos rubios y así se estaba ocupando de otras cosas al ir a conocer cómo iban los entrenamientos de sus shinobis, no se había descuidado de ellos. Cada vez que podía le preguntaba cosas al joven sobre el entrenamiento de los niños y las cosas iban bastante bien y esto le había dado más libertad y pudo concentrarse más en sus dos hijos rubios. Por esto mismo habían avanzado bastante en un año de entrenamiento que habían estado prácticamente solos. Bueno, al menos por no estar prácticamente todo el tiempo con los otros tres niños. Aún así, cada cierto tiempo se reunían y entrenaban juntos como era de esperar a fin de conocer cómo iban sus habilidades. Por esto mismo había llegado a comprobar lo cierto de las palabras del chico. La verdad, no había desconfiado de él, pero no era como que estaba todo el tiempo con el joven y él mismo tampoco era que era un sensei antes del día que le dijo lo que iba a estar haciendo una vez que lo sacó de las filas de Anbu. Sea como sea, el avance de sus hijos había sido bastante bueno. Al menos eso podría decir con respecto a la mayoría de ellos, en lo referente al pelirrojo no era algo que podría decir a ciencia cierta. Y sí, el chico le había hecho saber que había mejorado, pero no era como que le había mostrado demasiadas cosas incluso hace meses atrás donde habían estado todos reunidos entrenando. Por supuesto, se había dado cuenta que las habilidades de Taijutsu, sus cantidades de chakra, sus cualidades físicas habían mejorado bastante para estar por encima de los demás, pero en lo demás era algo debatible. Bueno, tenía que esperar que las cosas fueran tan bien como se le era posible en estos momentos dado a las cosas que ahora tenían que hacerse en la academia y más que eso, el proceso que debería de pasarse para que puedan llegar a ser un shinobi. La verdad, podría intentar conocer más de las habilidades del niño pidiéndole información a su sensei e instructores. Sin embargo, estaba seguro que en el momento que el chico mostrara un avance más grande que sus compañeros de academia se le iba a decir cómo pasaba con otros. Entonces, había decidido solo esperar que esto llegara a pasar, que el chico demostrara algo interesante que hiciera que sus sensei se acercaran a contarle cuánto había progresado hasta el momento. Sí, ya el chico era muy bueno en Taijutsu dado a los entrenamientos por los cuales lo había hecho pasar antes y por ello, no dudaba que en el momento que el chico pudiera ir un poco más allá de lo que había mostrado, al poder usar sus naturalezas elementales sin problemas era algo que sin duda iba a hacer que se le dijera algo sobre el progreso superior que había tenido el chico. Como le había dicho su sucesor aquella vez, era muy posible que este sea el último trabajo que iba a hacer por la aldea. De alguna forma no se escuchaba muy bien dado al hecho que amaba su aldea, pero tenía que reconocer que estaba envejeciendo y no podía esperar ser igual de fuerte, de hábil que años pasados. No, no era un Uzumaki que así tuviera su misma edad, se veían de unos 20 años. Así que, tenía que resignarse a las cosas. Bueno, tampoco era como que era algo malo lo que estaba haciendo. No, no era de esa forma y por lo mismo había llegado a aceptar las cosas. Por esto mismo, como le había dicho, el rubio había tomado esto como su último trabajo en la aldea y esta vez como un profesor y mismo nombre que brillaba sobre otro que había llegado a tener. En todo caso, al estar en el lugar se había dado cuenta que era algo bueno, no había tenido muchas dudas sobre ello. No,
pero sin duda llegó a pensar en no hacer tal cosa, que no era algo necesario. Por supuesto, a sabiendas de lo que había pasado antes era de pensar lo contrario y fueron sus razones para aceptar. Necesitaba que fueran más fuertes y para acompañar al buen cambio que parecía estar dando el rubio en el puesto de ocaje para el bien de la aldea. Ahora podía darse cuenta mucho mejor de lo mal que había estado al no hacer las cosas mejor antes. Era cierto que su aldea se había visto más fuerte que otras, pero eso no significaba que un shinobi cualquiera brillaba en el campo de batalla. No, muchos habían muerto y solo muy pocos de ellos habían destacado. Diablos, si su aldea actualmente, dado a lo que había pasado al tomar el control sobre los ninjas que una vez su compañero de equipo llevó, tenían unos 9.500, tal vez un poco más shinobis. De ese número habían unos 700.000 como mucho que sobresalían, e incluso entonces eso no eran tan fuertes para llegar a vencerlo actualmente sin usar sus jutsus más fuertes. Entonces, era algo de tener en cuenta que no eran precisamente demasiados fuertes que se diga. Con lo que estaban haciendo se estaban asegurando que de todos sus shinobis más puedan ser más fuertes, puedan destacar y ser mejores, ser más completos y útiles para la aldea. De hecho, por esto mismo, luego de que su alumno se había marchado, solo unas semanas después, mientras examinaba a los shinobis que estaban mejorando sus habilidades y capacidades, había recordado algo que pensó hace tiempo. La idea no era suya, era de su alumna, y por lo mismo no pensaba que era el de la idea. En todo caso, se recordó de tal cosa y a sabiendas de los cambios positivos que se estaban dando en la aldea, se había acercado a su sucesor y le había hablado de ello. Le parecía una muy buena oportunidad no solo para hacer esto, sino que era algo que iba a dar la oportunidad que sus ninjas puedan estar mucho más preparados para enfrentar las cosas. Entonces, era algo que a su forma de ver las cosas tenía que hacerse sí o sí, y el rubio no pensó en negarse. Era cierto que mientras se aseguraban que fueran fuertes, habilidosos y puedan trabajar mejor en equipo, la posibilidad de que puedan salir dañados en una pelea iban a disminuir bastante, pero tampoco era como que por más bueno que puedan ser iban a evitar que algo malo pasara. Y es que, eso no dependía solo de ellos, sino de las circunstancias y sus enemigos, por lo tanto, era una buena idea para hacer que todo pueda ser mucho mejor, y por lo mismo no tardó en empezar a trabajar en hacer las configuraciones necesarias a sabiendas de lo ocupados que podrían estar sus jóvenes practicantes ninjas. Por esto mismo se pusieron de acuerdo con respecto a cómo iban a hacer esto. Ya se estaba trabajando con los chicos de la academia en su taijutsu, ninjutsu, su manejo de shurikens, kunais. Claro, hasta cierto punto era lo mismo que ya se había estado haciendo antes y esto no se podría poner en duda bajo ningún motivo. Sin embargo, había una diferencia bastante grande con respecto a cómo se estaban haciendo las cosas, y esto en particular iba a hacer que tengan mucho menos tiempo para otras cosas. La verdad, no era como que iba a ser así del todo, ya que luego de realizar esa tarea que se le daba para que mejoraran su trabajo en equipo era algo que no le tomaba más de una hora a lo mucho. Si tomaban una hora, 2 horas luego de que trabajaban en esto podían realizar tal cosa. Por otra parte, no era como que deberían de ser todos, bastaba con el hecho que 1 o 2 de cada equipo pudiera tener habilidades en el ninjutsu médico. Además, conociendo lo complejo que era esto, tenían que ser casi seleccionados. No por esto el que quisiera no podría entrenar y tomar esta práctica. No, no era de esa forma, pero sí era claro que alguien que no tenía las cualidades necesarias para ello se iba a volver alguien muy poco útil y hábil en ese apartado, por lo que no sería lo mejor que intentara pensar en tomar tales clases. Sabiendo eso, el rubio había propuesto que empezaran de una vez a tomar experiencia en el hospital. Estaba seguro que su aprendizaje iba a ser mucho más rápido si lo que iban aprendiendo sobre la medicina era puesto a prueba de una vez. Claro, no pensaba que iban a atender un paciente al día siguiente de conocer un tema. No estaba loco para llegar a pensar semejante cosa. Por lo que no iban a hacer algo como esto, solo era que si aprendían cómo deberían de tratar diferentes cosas, por ejemplo, cómo vendar o cauterizar una herida, podría dar la oportunidad que al ver cómo se hace de mano de un médico, le iba a dar mucha experiencia a Amen, que en el momento de hacerlo, por ya haberlo visto antes, al momento de llevar a cabo sus prácticas iban a actuar más fríamente, y esto iba a elevar la posibilidad de que puedan realizar las cosas bien y más al estar bajo presión. Habiendo pensado en cómo iban a tratar eso, el rubio escribió su informe sobre cómo iban a hacerse las cosas y a su vez cómo iban a tratarse las mismas. Al día siguiente, envió esto no solo a la antigua academia de la aldea, sino que a la otra también.
Luego de unos días las cosas se habían puesto en marcha y solo 50 estudiantes habían sido elegidos por tener las cualidades necesarias para ello. Pero se habían apuntado unos 35 más que estaban interesados en poder aprender esto. Con eso hecho, solo era necesario empezar a dar las clases correspondientes y dado cómo habían arreglado las cosas iban a tener una hora para aprender sobre medicina y la otra hora iban a estar ayudando en el hospital. Si todo iba bien, el rubio Hokage no dudaba que al cumplir un año aprendiendo y entrenando sus habilidades en ese aspecto, iban a tener un buen nivel. Tal vez no el necesario para poder hacer cosas muy complicadas, pero sí poder brindar la atención necesaria para evitar complicaciones en las heridas de sus compañeros, del mismo médico ninja del equipo. Por tanto, no dudaba que de ese esfuerzo podrían salir buenas cosas para ellos. La verdad, sabiendo que los chicos estaban tratando tantas cosas iba a ser complicado, pero no era como que debían de aprender todo en un solo año. No, eso era algo que iban a tener que continuar practicando al igual que los demás. Tenían que ser mejores y una forma de ser mejor era continuar con las prácticas, con los entrenamientos. De hecho, por eso mismo había tomado la decisión de continuar mejorando. No fue algo que hizo por haber dado eso para hacer en la academia. No, esto fue algo que había empezado a hacer desde hace un tiempo al estar entrenando a su hijo. Al principio solo había sido algo que hacía sin ganas, sin mucho interés, pero el pensamiento de que ese sujeto estaba por ahí, que había estado yendo a la aldea lo había hecho tomarse las cosas muy en serio, de verdad. Ya había pensado que ese sujeto quienquiera que fuera para cuando luchó con él no era más que un adolescente y con los años que habían pasado era claro que el infeliz no solo había crecido, sino que había mejorado sus habilidades. Entonces, no pensaba en dejar pasar eso por alto y era suficiente para poder enfocarse en el propio crecimiento de su poder, de verdad. Sí, si tenía pensado terminar al hombre en algún momento por buscarlo o solo porque apareciera tenía que asegurarse de ser lo suficientemente fuerte y no tanto eso a sabiendas del jutsu que tenía, sino que de asegurarse de continuar teniendo toda la ventaja en contra del hombre de la máscara. Como iban las cosas estaba claro que no iba a poder dominar completamente las cosas que estaba aprendiendo en estos momentos, de verdad. Por lo tanto, era de pensar en tomarse las cosas con calma, era lo mejor a sabiendas que no iba a aprender en un solo día o semana todo cuanto se le deseaba enseñar. Sí, con lo nuevo que estaba aprendiendo y no tanto eso, sino al hecho que se le había dicho que cada uno de esos escenarios donde debía de entrenar tenía diferentes niveles y había comenzado un nuevo nivel, ya casi había dado por hecho que no iba a aprender todo lo que debía en poco tiempo. Bueno, ya tenía claro que no era algo fácil, desde el principio se lo habían dicho. Y sí, se había estado esforzando mucho para mejorar y sabía que no podía detenerse. Sin embargo, el hecho que deba de aprender tantas cosas sin duda era el mayor reto en estos momentos, de verdad. Hoy, no muy diferente a otros días, tuvo que realizar unas de esas tareas que en algún momento llegó a odiar. Sin embargo, a sabiendas que esto era una oportunidad para atender a sus muy importantes asuntos, dejó de interesarse por esas cosas. Además, el hecho que ganaba un poco de dinero le había hecho mucho menos pensar en ello y esto, por el hecho de tener la oportunidad de comprar sus cosas. La verdad, el dinero no era un problema, su madre tenía bastante dinero, y su padre también y por su posición continuaba ganando mucho dinero. Aún así, dado a sus entrenamientos tenía que comprar bastantes cosas. En un principio, dejando de lado sus gastos en alimentos, habían sido solo kunais y shurikens para sus prácticas privadas, por supuesto, y por lo tanto en esas prácticas que había perdido bastantes y gastó bastante dinero comprando esto, de no ser por los sellos que había hecho para hacer sus entrenamientos más eficientes estuviera comprando kunais todavía. Sin embargo, no era así gracias a ello. En todo caso, hoy tuvo que realizar unas de esas tareas, le había tocado pintar todo el frente de una casa. Le parecía algo bastante tonto que no ponía a prueba el trabajo en equipo o cualquier otra habilidad shinobi, pero bueno. ¿Qué podía hacer? Aún no era un shinobi y no debería de molestarse por eso. Por otra parte, había terminado bastante rápido de ese asunto. La casa no era muy grande y el trabajo siendo tantas personas le había tomado solo media hora. Y el hecho de terminar con eso tan rápido le había dado la oportunidad de continuar con sus cosas y así lo hizo tan pronto como terminó. Bueno, al menos una vez que recibió su parte que solo fueron 500 ríos. No era mucho dinero, apenas era suficiente para comprar alimentos por unos días. Sin embargo, no tenía que preocuparse.
Esa parte no solo estaba cubierta por sus padres, sino que por sí mismo. Había tenido que ocuparse más de sus alimentos dado a lo tanto que había aumentado su metabolismo, al hecho que su madre no todo el tiempo estaba en casa o estaba ocupada. Por otra parte, también había tenido que comprar su ropa, el hecho de entrenar tanto, de participar en peleas así fueran de prácticas tenían sus consecuencias y esas consecuencias eran que las ropas se rompían. Por supuesto, habían ropas más resistentes, pero tampoco era como que había una diferencia tan grande con respecto a la ropa común. No, su aldea no había invertido demasiado en investigaciones para poder hacer esto y no dudaba que otras aldeas eran prácticamente igual. Por tanto, dado a los débiles que eran las ropas a lo mucho podría usarla por unos días antes de que estuvieran hechas un desastre. Claro, no se las ponía todos los días y eso daba la oportunidad a que duraran mucho más. Aún así, la mayor parte del dinero que ganaba lo gastaba en ropas, de verdad. Y esto mismo estaba pensando en hacer, tenía que comprar algunos conjuntos de ropas en los próximos días. Con el dinero que tenía actualmente y mismo que sumaban más de 50,000 ríos, tenía que comprar varias piezas de ropa. No iba a gastarlo todo en eso, no estaba loco, pero era algo que tenía que hacer y pensaba en ello mientras se alejaba con dirección a su casa. El pelirrojo en su cabeza que no solo podría ver lo que veía y escuchar lo que escuchaba, sus pensamientos más que todo, se había sentido interesado por esto. Así era cierto que jamás llegó a participar activamente como un shinobi o algo similar, tampoco era tonto. Desde mucho tiempo atrás se había buscado la forma de ser de alguna forma invulnerable a los ataques y así no solo evitar morir en una pelea, sino que vencer a sus oponentes. Antes, habían usado muchas placas de metal y estas con el paso del tiempo y el propio avance de la tecnología y la propia necesidad de las personas, crearon las armaduras que brindaban mucha más protección al cubrir mucha más parte del cuerpo. La verdad, algunas de esas armaduras eran muy incómodas y tuvieron que mejorar para permitir mejores movimientos en la batalla y esto dio paso a que siguieran mejorando su forma de hacer esto. Por tanto, sabía lo importante que era el equipamiento, tener buenos aditamentos para enfrentar cosas como mismo se había dado cuenta por lo fácil que se rompían las ropas del niño. Por esto mismo decidió decirle algo al chico para que lograra encontrar una forma de poder terminar con ese problema que tenía y por supuesto, evitar algo desagradable para él, era su deber después de todo. Puedes resolver este asunto, dijo tranquilamente y el chico quien pudo escucharlo se interesó bastante por esto. No era que era incapaz de comprar sus ropas o algo así. No, hasta cierto punto hacer tal cosa lo relajaba un poco amén del hecho que al comprarlas le daba la oportunidad de tener un estilo diferente. Claro, esto no importaba mucho y menos sabiendo que los shinobis tenían un uniforme. Sin embargo, como se había dado cuenta algunos shinobis elegían sus propias vestimentas o bien, modificaban el uniforme considerablemente sin dejar de lado lo representativo que era. Por tanto, era algo bueno buscar su propio estilo. Y sí, podría no ser tan importante, pero era algo que podía hacer. Sea como sea, ante lo dicho por el hombre, preguntó. ¿Puedo hacer esto? Preguntó tranquilamente mientras caminaba. La verdad, sabía que habían telas más resistentes que otras, pero no lo eran tanto como le gustaría amén de ser caras y esto, por estar más indicadas a los shinobis. Él, que aún no era un shinobi así era cierto que podría comprarlas no era algo con mucho sentido. Y sí, quería que sus ropas fueran mejores para que soportaran más, pero pagar más dinero por algo como eso cuando no era tan bueno y no ganaba lo suficiente no era algo inteligente. Por esto mismo, solo continuaba comprando ropas normales. Sí, es algo que puedes hacer usando el Fuinjutsu y esto por hacerlo más fácil. Como sabes, el chakra es algo que puedes hacer que recorra diferentes objetos y los más comunes son kunais, espadas y así aumentar su alcance y daño. Sin embargo, se puede hacer esto con otras cosas también. Por supuesto, es de entender que será complicado de hacer por métodos normales y por esto digo que lo puedes hacer con el Fuinjutsu, dijo y el chico pelirrojo a pesar de lo dicho si bien no se esperó eso, no se sorprendió mucho. Era de su conocimiento que el Fuinjutsu era algo con lo cual podría llegar a hacer cosas muy sorprendentes, cosas que ni siquiera era capaz de imaginar aún. Entonces, escuchar algo como esto y a su vez podría no ser algo tan sorprendente no era algo por lo cual se impresionó demasiado. ¿Y cómo se haría esto? Preguntó.
Sería algo bueno tener unas ropas que duraran mucho más tiempo amén del hecho que por lo que dijo el hombre el hecho de hacer tal cosa le iba a dar la oportunidad de no ser herido. Por supuesto, no era algo imposible, pero tampoco iba a ser tan fácil como que por un movimiento brusco los hilos de la costura se rompieran. Por lo tanto, eso sería algo que le daría mucha más seguridad, no lo dudaba. Bueno, hay diferentes formas de hacer esto. Te comenté sobre la más fácil y esta, aplicar un sello a tus ropas con las cuales harás un revestimiento de chakra que se encargará de proteger y mantener unida las mismas. Por supuesto, esto no es totalmente efectivo ya que, si se aplica chakra en el objeto o bien, solo de ser golpeado directamente por un jutsu, puede romper ese revestimiento. Claro, no va a ser algo tan fácil y a pesar de no ser del todo invulnerable, pero si mientras el poder del jutsu no sea tanto podría no pasar nada desagradable, dijo el hombre tranquilamente y el chico guardó lo que dijo el hombre quien decidió continuar su exposición. Por otra parte, existe un método mucho mejor con el cual puedes hacer tus vestimentas mucho más resistentes que esta que llevas o esas otras que son de mejor calidad. Puede realizarse de dos formas diferentes y esto en lo referente a los materiales que se debe de usar para hacer algo como eso. Ambas llevan los mismos pasos a seguir, pero son diferentes materiales. Como has de saber hay diferentes telas y las mismas pueden estar hechas de diferentes materiales o combinaciones de los mismos, de esta misma forma, de hecho, es que se fabrican ropas más resistentes que otras. En todo caso, para poder hacer este método tienes que conseguir ambos materiales los más vivos posible y esto por no tener mucho tiempo desde que se han extraído. Con eso, y con ayuda del Fuinjutsu obtendrás por mucha más resistencia amén de obtener cualidades que jamás por métodos convencionales podrás obtener. Un buen material para hacer esto y facilitar de conseguir, de tratar es con el algodón. La tela de araña es mucho mejor, pero es más complejo de tratar, dijo terminando su exposición y el chico no tardó mucho tiempo para preguntar. ¿La tela de araña es mejor? Es en serio, en más de una ocasión había roto estas pequeñas hebras como si no fuera nada, de hecho, no era nada y que el hombre le dijera tal cosa sin duda alguna no era algo que había esperado escuchar. Y sí, teniendo en cuenta que esto iba a ser tratado con Fuinjutsu tal vez podría llegar a ser más fuerte, pero no por esto dejaba de ser muy sorprendente escuchar lo que dijo el hombre. Sí, así es mucho más resistente que el acero en términos de tensión y ruptura por extensión en área. Además está hecho de una forma muy conveniente para facilitar la interacción con el chakra lo que da la oportunidad a que su resistencia aumente exponencialmente, la verdad. Teniendo en cuenta lo que había dicho el hombre no podía negarlo. Esas pequeñas hebras podrían estirarse bastante. Si se pudiera llegar a crear algo con ella iba a ser de cierta forma parecido a una forma elástica y teniendo en cuenta lo que dijo en la capacidad para conducir el chakra, podría llegar a ser casi indestructibles. Al menos eso era de pensar a sabiendas de lo que le había dicho el hombre. No pensaba en desconfiar, pero no había visto algo así antes. Bueno, podría ponerlo a prueba. Pero no iba a ser algo pronto, tenía muchas cosas que hacer para desviar su atención en estos momentos, de verdad. Por esto mismo así le pidió más información al hombre sobre cómo podría hacer esto y se le dijo todo mientras iba a casa, comió y reposó antes de tomar camino nuevamente a su campo de entrenamiento. No intento pensar en conseguir o recolectar lo que necesitaba desde ese día. No iba a hacer eso muy pronto, solo se interesó por conocer las cosas y continuó sus entrenamientos con los chicos y terminó los mismos antes de marcharse a realizar sus cosas. Como en pasadas ocasiones lo había hecho, había comenzado su entrenamiento físico y lo hizo empujándose al máximo desde el principio. Antes, solo había podido dar unas 4 vueltas sin mostrar tanto cansancio, ahora podría dar más de 15 vueltas al lugar. Claro, no hacía las cosas como antes y por ello ahora luego de cada vuelta realizaba otros entrenamientos físicos, pero de igual forma podía dar más de 15 vueltas antes de estar cansado y esto era algo que había recibido con los brazos abiertos antes de concentrarse en su entrenamiento de Kenjutsu. Quería dominar esto rápido para continuar con esas otras cosas que había dejado a un lado. Sin embargo, no había forma de que pudiera hacerlo tan pronto, de verdad. Bueno, al menos ya sabía que no era algo fácil de poder hacer y así iba a continuar siendo por el momento. Mientras descansaba continuó con su entrenamiento en su espacio mental hasta que se sintió lo suficientemente bien para poder continuar con su entrenamiento físico. No le tomó demasiado, solo media hora para estar completamente bien.
Y sí, tal vez todo su chakra no estaba de vuelta, pero la condición de su cuerpo estaba en su punto máximo. No había ningún dolor o acumulación de presión en cierta parte de su cuerpo por los entrenamientos tan fuertes que estaba realizando en ese momento. Desde hace un tiempo se había dado cuenta de las cualidades de su cuerpo, de lo sorprendente que podía llegar a ser. Sin embargo, aún no había podido dejar de sorprenderse. ¿Cómo hacerlo? Amén de las cualidades que se le había dicho que tenía. Esa parte donde se decía que podría llegar a tener por mucho más chakra que esa criatura que tenían sus hermanos en su interior de esforzarse como lo estaba haciendo y al aprovechar correctamente las cualidades de su cuerpo. Era algo que si bien creía, pensaba que no iba a ser algo fácil de poder hacer. Sin embargo, cada vez más se daba cuenta que no era de esa forma, su cuerpo lo sorprendía cada vez más. Sí, pues no solo era que se iba recuperando mientras entrenaba, sino que iba recuperándose cada vez más rápido. Ciertamente, otras personas podían no apreciarlo mucho dado al hecho de no ser quien lo experimentaba, pero él sí podría hacerlo. Se daba cuenta que se recuperaba mucho más rápido y eso daba la oportunidad a que pueda crecer mucho más rápido en poder, habilidades, fuerza, velocidad. Lo sabía bastante bien. Ya en más de una ocasión por conocer sobre eso se había sentido bastante bien y le agradaba demasiado la idea de ser así, de ser parte de un clan cuya genética era tan poderosa y pura. Sin embargo, antes de estos días no había llegado a considerar por un segundo que así como su clan tenían cualidades tan sorprendentes, también tenían un cuerpo perfecto. Sí, no solo podrían curarse muy rápido, sino que fortalecerse bastante rápido. Aun si no tuvieran esas otras habilidades que se le había dicho que tenía, con el solo hecho de tener la cualidad de poder curarse muy rápido, de hacer crecer su fuerza, velocidad, resistencia, su chakra tan rápido así como él, de los miembros de su clan, serían personas con capacidades demasiado por encima de otras. Diablos, podrían llegar a acumular mucho más poder en bruto que el primer Hokage quien ya superaba a esa criatura de 9 colas. Entonces, ellos podrían llegar mucho más lejos de ese punto y con ese poder verse por debajo de otros no era algo posible y que decir si usaban ese poder de forma correcta. Eso simplemente lo iba a poner en un puesto de poder que sin duda pocos o nadie podría llegar a ostentar jamás. Sin duda era algo por lo cual estar orgulloso, era cierto que de no esforzarse como debía no iba a hacer esto, pero si las cualidades para ello estaban ahí lo demás sería tener el deseo, la motivación para hacerlo. En ese momento tenía la motivación para hacerlo y así era cierto que al realizar nuevamente sus entrenamientos físicos luego de descansar por su falta de resistencia, de chakra no llegó a la misma cantidad de vueltas de antes, estaba bien. Estaba tan bien que como al igual que otros días iba a dejar su entrenamiento físico hasta ahí y solo se iba a concentrar en su otro entrenamiento. Claro, al día siguiente y el siguiente iba a ser lo mismo, pero mientras tanto por ese día ya había terminado de trabajar en su físico. Las pocas horas que faltaban antes de oscurecer fue algo que las invirtió en sus prácticas de Kenjutsu. Sabía que tenía un largo camino por delante en las prácticas de estas habilidades. Por un lado, no solo tenía que avanzar a otros escenarios, sino que debería de aprender otras cosas para ser lo suficientemente bueno en esto. No lo molestaba, pero así eran las cosas. Un mes pasó bastante rápido y así mismo su avance no se había detenido. No había sido de esa forma en lo más mínimo. Había mejorado bastante en sus habilidades de Kenjutsu, era tanto así que había llegado a avanzar 2 niveles más dentro del mismo escenario y mejor que eso. No se equivocaba en sus movimientos y podía defenderse bastante bien de su compañero de entrenamiento. Por lo que se le había dicho eran 10 niveles de cada escenario, si continuaba con el mismo ritmo para el final de año podría terminar el primero e incluso ir por la mitad del segundo. Bueno, eso de progresar igual de rápido y mucho mejor que eso. En todo caso, en ese tiempo había mejorado bastante y estaba feliz por ello. Era cierto que este avance más que todo había sido en un área en específico, pero tampoco era como que no le servía en sus entrenamientos o bien, para el futuro. No era de esa forma y por lo mismo sus habilidades en comparación con sus compañeros que habían cambiado en 2 ocasiones en ese tiempo, aún estaba lejos de sus habilidades. Es más, decir que solo estaban lejos era ser piadoso sobre a cuán separado estaba con respecto a las habilidades de esos chicos, de verdad. No iba a decir que eran débiles o no servían para nada. No era de esa forma y por lo mismo podría decir sin problemas que los chicos habían mejorado bastante. No podía ser de otra forma,
él lo superaba por bastante y dado a su pedido, cosa que era algo que se había hecho una costumbre, al luchar en compañía del otro chico volvía las cosas demasiado complicadas para su compañero. Entonces, al hacer eso sí o sí tenían que mejorar, no había un punto medio. Mejoraban o mejoraban, eso estaba más que claro con los hábiles que se habían vuelto los chicos. Sin embargo, no por eso estaban a su nivel y por lo mismo aún ambos tenían muy complicado poder hacer las cosas complicadas para él. Ahora, nuevamente se habían cambiado los compañeros que iba a tener por el mes y le había tocado la misma chica pelinegra con otro chico. La verdad, no era algo tan complicado de que pasara a sabiendas que en su grupo solo habían 30 estudiantes y estaban divididos en 10 equipos. Entonces, era de entender que llegaran a estar juntos de nuevo en algún momento. En todo caso, era algo bueno. La chica tenía muy buenas habilidades y era bastante ágil. Era algo bueno para él tener la oportunidad de poder tener a la chica en el equipo, así ambos podrían trabajar en sus habilidades y esto mismo habían hecho. Por ello se dio cuenta que la chica había mejorado bastante desde la otra vez. Por supuesto, era algo de entender que fuera de esa forma. Por un lado, la chica era miembro del clan Uchiha y no podría esperar que la chica fuera una inútil incapaz de hacer las cosas bien. No, no era de esa forma. Ciertamente, a sabiendas que por más hábil que pueda ser, los ojos que pueda tener no era como él. No, tenía un cuerpo con capacidades superiores, un cuerpo perfecto que simplemente no iba a quedarse atrás ante el hecho que la chica u otro miembro de su clan, de otro clan. No, no era de esa forma. Es más, si debería de pensar más en lo dicho por ese hombre, tenía la genética para tener un poder igual que la chica. Estaba ahí, en algún lugar y podría llegar a hacerlo. Si pensaba en eso como algo que fuera a darse en algún momento de su vida, entonces estaba por mucho más allá de las capacidades y cualidades que la niña u otros miembros de su clan podrían llegar a tener en algún momento. Sea como sea, la chica había mejorado bastante y sus combates con la chica habían sido bastante interesantes, al menos para él, ya que la chica se molestaba por el hecho que siempre no solo ganaba, sino que demostraba que estaba muy sobre ella. Por eso mismo, solo después de poco más de una semana que había estado entrenando con la chica, la misma le había hecho la propuesta de que entrenara con ella o bien que la ayudara a mejorar sus habilidades. A sabiendas de lo poco agradable que era para la chica que se mostrara tan hábil aún y cuando hace poco más de un año no había sido alguien para nada bueno en las diferentes cosas que se le había estado enseñando, llegó a pensar que algo como eso no iba a ser algo posible. Por supuesto, podía darse cuenta de la mejora de la chica y que si se esforzaba bastante por ser más fuerte, más hábil. Por lo tanto, si era mejor que ella en sus habilidades era de pensar que podría buscar a alguien que pudiera ayudarla. Podría ser otra persona, él mismo a sabiendas que estaban en el mismo equipo así no fuera algo oficial por el momento. Por supuesto, esa posibilidad donde se acercaba a él y le pedía tal cosa no fue algo que llegó a considerar, pero había pasado. Dudo en aceptar por diferentes motivos dado a las cosas que estaba haciendo, pero la chica fue bastante insistente, lo fue tanto que llegó a seguirlo y así saber lo que hacía para hacer lo mismo. Por ello, y más por lo molesto que era el hecho de que lo estuvieran vigilando, decidió aceptar. La verdad, hace tiempo por lo que le había dicho a sus padres los mismos no habían hecho algo muy diferente con él, pero en ese entonces no había estado entrenando. En esta oportunidad estaba haciendo eso y dado que era molesto, había decidido dar el visto bueno a la chica. Eso sí, desde el principio había quedado claro que la misma no iba a estar ni cerca de seguirle el paso. Claro, la chica había mejorado bastante, podía dar más de 6 vueltas antes de terminar totalmente cansada a diferencia de antes que no era capaz de dar ninguna. Por lo tanto, era claro que había mejorado bastante en sus cualidades físicas, pero él no era normal y sí, puede que ella tampoco a sabiendas que era de un clan con ojos especiales. Sin embargo, eso era todo. Solo unos ojos que podrían darle la oportunidad de seguir los movimientos de sus oponentes, copiar sus técnicas. Él, sin embargo, tenía un cuerpo perfecto con el cual podría dejar en ridículo el progreso de la chica por más ojos especiales que pueda llegar a tener. Y sí, era de pensar que a sabiendas de las habilidades que tenían sus ojos y mismos que le podrían dar la oportunidad de progresar bastante rápido al copiar cosas para después aprenderlas, dominarlas. Sin embargo, el trabajo del cuerpo siempre iba a ser diferente y si debería de tener en cuenta que aún copiada la técnica tenía que trabajar en ella para usarla correctamente.
Entonces, la chica, otro miembro de su clan, de otros clanes iba a quedarse por detrás de él mientras lo único que tuvieran para llegar a verse como especiales eran sus ojos. Claro, una cosa era él y otra cosa era otro miembro de su clan. Dado al hecho que uno no hablaba por todos, no podría pensar que por el hecho que si él estaba entrenando, fortaleciéndose tanto como podía gracias al prodigioso cuerpo que tenía, otros iban a ser tan fuerte como él. No, las cosas no funcionaban de esa forma y por tanto era de entender que de entrenar podrían estar sobre ellos. Sin embargo, no se podía dejar de lado el hecho que si algún miembro de su clan entrenaba correctamente las cosas cambiaban y mucho, y que decir si esos miembros de su clan con tales capacidades para hacerse fuerte entrenaban de la misma forma en la cual él lo estaba haciendo, la diferencia que iban a tener los miembros de su clan en contra de otros iban a ser más. Y es que, mientras en otros clanes sus habilidades parecían mostrarse en unos más que otros o bien eran despertadas en sus miembros, ellos eran diferentes. Sus habilidades no eran las cuales estaban sujetas del todo a un despertar o algo así. No, se le había dejado bastante claro que era una habilidad innata que se había heredado desde esa criatura y por ello, se mostraba de una forma completamente normal, de una forma en la cual no tenían que hacer nada para ello. Su cuerpo desde el principio tenía las cualidades de curarse rápido, de fortalecerse rápido. Por tanto, ya con esas ventajas desde el principio, lo que iba a llevar que aunque sin hacer nada puedan tener grandes cantidades de chakra como carajos, alguien que iba a ser una persona normal sin sus habilidades especiales, ya sea por sus ojos o por otra cosa, iba a ser mejor que su clan, no era algo posible. La propia historia había demostrado desde el principio que ellos, los Uzumakis, eran el clan más poderoso. No era algo que iba a poner en duda sabiendo la historia, que con la llegada de ese hombre a su clan solo se habían vuelto mucho más fuertes y capaces de lo que lo pudieron haber sido antes. Además, estaba ese hombre, sus hijos y los más cercanos a ellos que, como pudo ver, como se le había dicho, eran por mucho más fuerte que otros que se hayan mencionado en los tiempos recientes. Si como sea, la chica no podía compararse con él y por lo mismo tuvo que observarlo hacer sus entrenamientos mientras descansaba y luego, fue su turno para hacer tal cosa. Bueno, eso por el hecho que fue lo que le dijo a la chica. No pensaba ponerse a contarle las mismas cosas que se le dijo a él. No era solo por el no querer o algo así, no, solo que era muy posible que la chica lo viera extraño, o solo podría no creerle y prefería evitarse algunas cosas. Tenía muchas cosas que hacer para que simplemente le contara a la chica y no le creyera, mejor se ahorraba todo ese tiempo en sus cosas. La chica se había tomado eso como que solo estaba intentando controlar su chakra y sabiendo que en más de una ocasión se le había dicho lo importante que era esto para un shinobi y por lo mismo, sabiendo sobre eso había decidido hacerlo también. Eso sí, no fue capaz de estar por mucho tiempo haciendo lo mismo. No era solo por el no querer, sino que tenía un buen manejo de chakra en ese momento. La verdad, no era algo malo que pudiera obtener un mejor control, pero no era que por el momento era algo necesario. Una semana, habían estado entrenando juntos y solo habían hecho lo mismo todos los días. No estaba mal, los entrenamientos físicos extra que había estado haciendo con el chico habían tenido sus efectos positivos y asimismo había mejorado un poco más su control de chakra. Sin embargo, de ahí a que haya sido lo que había pensado al empezar a entrenar con el chico era algo completamente diferente y por lo mismo le había preguntado al chico, ¿es lo único que haces, lo que vamos a hacer? No le parecía mal, pero si el chico había estado haciendo solo eso era imposible que pueda ser tan fuerte como lo era en estos momentos. De eso no tenía ninguna duda y con esa pregunta pretendía darse cuenta de tal cosa, de verdad. El pelirrojo le hizo saber que así era, no tenían otra cosa que entrenar. Bueno, en realidad sí estaba trabajando en algo más, pero contarle a la chica era algo que no pensaba hacer por el momento. Tal vez si alguna vez tenía el tiempo para gastarlo en alguien que podría no creerle iba a decidir decirle. Por el momento solo le dijo que así era, la chica no le creyó del todo, se le era algo ilógico que pueda ser tan hábil, tan fuerte como era solo haciendo eso. Y sí, a sabiendas que el chico era el hijo del Hokage y el hombre podía entrenarlo, que por lo que conocía era algo que había hecho que pensara que su progreso se había dado a otra cosa y solo no deseaba hablar de ello. Eso tuvo mucho más sentido para ella, de verdad. Y no era para menos, dentro de su clan habían técnicas, jutsus que solo eran aprendidos por algunos miembros de su clan seleccionados por el consejo,
¿Por qué el líder del clan le daba el visto bueno o solo por el hecho que deseaban hacer a algunos de ellos más fuertes? Entonces, no había forma en la vida que llegue a pensar que el chico se había hecho tan fuerte solo por el hecho que él mismo había estado haciendo algo como eso. Su padre, su madre tal vez tenía que ver con lo fuerte que era y no deseaba hablar de ello. Por esto mismo, no intento insistirle más al chico, no tenía el por qué hacerlo de todos modos. Aún así, a fin de no quedarse sin hacer nada todo ese tiempo le había pedido al chico hacer otra cosa. Era cierto que trabajar en su chakra era importante, pero hacerlo por tanto tiempo como si no había otra cosa que aprender no era lo más sabio. Y sí, conociendo que el chico tenía 4 naturalezas elementales, que para entonces debería de conocer unos 3 jutsus de cada elemento, era de pensar que podría no interesarse más en esto. Sin embargo, habían otras cosas en las cuales entrenar y así mejorar los jutsus, crear los mismos de ser posible. Lo sabía y no estaba equivocada en ello, ya se le había dicho que iban a tratar este asunto y así había sido. Solo un día después de que le había dicho eso al chico, su sensei les había hablado sobre los ejercicios básicos y avanzados de control de chakra. Asimismo le hizo saber que al día siguiente y los siguientes le iba a estar enseñando a caminar por los árboles y por el agua. Cuando los aprendieran iban a explorar los más avanzados. Con los cambios que se habían dado era de pensar que habían muchas cosas que iban a ser diferentes, pero decir cuánto o cuáles iban a ser diferente no era algo que podía hacer. No, eso estaba mucho más allá de lo que era capaz de hacer y por lo mismo se sorprendió un poco. Estaba seguro de que esos ejercicios no eran iguales como los que había estado haciendo hace un tiempo. Sin embargo, era imposible de negar que eran otros tipos de ejercicios de control de chakra que los básicos que su padre le había mostrado y antes se le habían enseñado en la academia. Además, se había interesado por eso de caminar en los árboles, en el agua, era algo bastante interesante. Ese día, no muy diferente al anterior, había continuado entrenando como lo habían estado haciendo. Bueno, al menos eso hicieron la mayor parte del tiempo, y es que, dado a que se le había explicado lo que deberían de hacer cuando se reunieron para continuar su entrenamiento, habían intentado hacerlo. Según lo que se le había dicho, solo deberían de enfocar una cantidad de chakra adecuada en sus pies para poder pegarse a los árboles y escalarlos. Y con eso habían intentado practicar por ese tiempo. Fin 23.